Cada caja con un sombrero. Especialmente cuando hacen para cosas así más. Un saludo, hermano. Eso. Rosa. Más o menos. Estamos en el aeropuerto tomando un lunch a las 11:10 de la noche. No, es que como el autobús. Depende que si manda 3 o manda 1. Entonces, el avión puede tener desde esta plata hasta la plata. El pastor Carlos está mal de los pies. Se ha accidentado jugando karate. Ah, ya. Sí. Hola. Estamos en el aeropuerto De Israel. Estamos en Tel Aviv. El aeropuerto es muy moderno. Miren las instalaciones del aeropuerto. Es muy bonito y es muy moderno. Los pastores están adelante. Nos estarán esperando. Nosotros somos los últimos que estamos atrás. Ya, ahora para que dejar de grabar. Hola. Mira las letras de Israel. Adelante están los pastores. Hay que caminar muy despacito, dice, ¿no? Porque si no, no se ve nada, se ve muy movido. Están los pastores. Está Carlitos que está con las muletas, que se accidentó. Perdón. ¡Uy! Me puse delante. El aeropuerto de Tel Aviv. Agun Guria. Es un aeropuerto muy bonito y muy moderno. Sí, todo es amigos. Ya. Ahora. Usted presiona acá el botón. Ahí está filmando. Este es los menús del desayuno.
chocolate en pasta. La leche se toma fría. No sé lo que es. Gracias. Esto es para tomar con la leche. La leche se toma fría. Acá viene la ensalada. Estos son dátiles. Aquí están los tomates picados. Aquí está el rabanito, ¿cómo se llama? Aquí está la zanahoria picada. Aquí está ya todo la ensalada. Este es atún. Más ensaladas, zanahoria picadas. Este es zanahoria picada. Aquí está el pescado. Este pescado es riquísimo. Es salmón picado. Y también este pescado. También riquísimo. Huevos duros, melones. Pues aquí hay queso picado, ese queso gruyère, tipo gruyère que se come en Italia, queso fresco. Pruébalo, sírvete un platito. Estas son cremas, una crema muy riquísimas, todo tipo de cremas. Aceitunas negras, aceitunas verdes. Esta crema es una crema riquísima, parece crema de papa rellena, o de papa a la huancaína, pero no es una crema dulce. Ahí está el pastor. Mañana aquí está mi hija Rosita, está tomando su desayuno. Ahí está el pastor Carlos. Mi hermana María Eugenia. Buen provecho, hermana María Eugenia, la pastora Cristina. Pastora, buen provecho. Por otra razón, porque ciudades romanas las hay más imponentes y en mejor estado en otras partes de la cuenca del Mediterráneo. Estamos aquí porque esta ciudad la construyó Herodes el Grande. Estamos aquí porque aquí vivió Poncio Pilato. Estamos aquí porque aquí Simón Bar-Joná, llamado Pedro, convirtió al primer gentil. Estamos aquí porque aquí estuvo preso Pablo 2 años. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y eso convierte al lugar en único en el mundo. No es una ruina más, son las ruinas que nos presentan el gran choque entre la cultura avasalladora greco-romana y el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, solitario, practicando los mandamientos del Señor mal que bien, entre el pecado y la piedad, rodeado de paganismo por todas partes, rodeado de idolatría por todas partes, siendo objeto de burlas de todos los pueblos del mundo antiguo que no entendían qué estupidez es esa de creer en un Dios invisible, único. ¿Qué bobería es esa la de los judíos de dedicar a ese Dios un día del reposo, cuando hay que trabajar hasta que... Buenos días, hoy hemos amanecido en Galilea. Aquí muestro el mar de Galilea. En realidad no es un mar, sino es un lago inmenso. Es bien grande.
que en este lado donde estoy tomando no se ve la otra orilla. Y aquí sí ya van a ver que se nota la orilla del otro lado. Es un río, es un lago inmenso. Aquí es donde se realizó el lugar donde caminó Pedro cuando el Señor le llamó. Es el lugar donde el Señor hizo muchos milagros, donde llenó la barca de Pedro con peces, y es un lugar muy bonito. Es un lago inmenso, inmenso, inmenso. Parece un mar. Qué emocionante, qué bonito. Sí, se van a bautizar algunos hermanos. Estamos en estos momentos en el río Jordán y están alabando al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Rápido aquí, por favor. Los demás vamos a tomar este lugar de abajo para que no llegue otro grupo. Vale. No lo tome. Este de aquí. Toma cuando se están bautizando. Sí. Mira, con peces y todo, a ver si sale uno con un pez en la boca. Con trucha y todo, ¿eh? Hay trucha. Ahí está, las truchitas están esperando que le echen algo. No son truchas, son pirañas. No, quiere, dice que le echen billetes de... Son pirañitas, son pirañitas. Sí. Esa es la prueba de fe. Si se echan y no se lo come, es que son cristianos. O tiburones. Sería bonito. Qué precioso. Están esperando, como saben que hay gente, le tiran pancito, ellos están esperando al Jordán. El río Jordán. Ahora se van a bautizar dos hermanos. Espera, que me pongo con José. Sí, Paco a la derecha. Paco aquí, Pero quítate las gafas, José. Póntelas aquí en el... Claro. Así se te ve. hay que marcar el teléfono. Pasa como los mafiosos, no le gusta que se den el... Ah, ya póngale nombre. Para que no le reconozcan. No vamos a saber todo. Rosy, ponte ahí nomás para tomarte. Aquí se bautizó nuestro Señor. ¿Y aquí me voy a bautizar yo también? Y aquí le voy a bautizar yo a José. Con la boca abierta para que pilles un dedo. Hay pirañas, Mari. ¿Hay pirañas? Sí. Venga, vamos a coger alguna. La prueba de fe. Hay que pasar por las Es el mejor momento para quien tenga que llenar botellas que las llene. Ah, sí. Claro. Vamos aprovechando mientras se cambian. Eso es una técnica de los es como Cuervos, vete. No me gustan los cuervos. No me gustan ni los gatos negros. Grandazo ese cuero. Uy. Ese fue el que le quitó el ojo a de la película. A de la pasión. La pasión de Cristo. Cuando está clavado en la cruz, ahí tiene el otro, como era tan malo. Muchas gracias a Jesús. Este es un día de celebración, es un día donde Dios tiene su cielo abierto. Amén. Lo que leíamos ahí, ¿no? Cuando en el mismo instante, cuando el Señor sale de las aguas, se abrió el cielo y hubo una voz del Señor, ¿no? Este es mi Hijo en el cual yo tengo mi complacencia. Damos gracias a Dios que con el mismo amor que Dios Padre proclamó eso sobre Jesús, lo proclama aquí sobre la vida de Pedro como de Alicia. Hijos suyos, ¿no es así?
No solamente nos llamamos hijos, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo que lo tenemos en el corazón. Cuando nosotros aceptamos el poder de Jesucristo, aceptamos su cruz como una realidad para morir al pecado, morir para la vida antigua, y lo recibimos con poder en nuestro propio ser, y también al mismo instante creyendo en su resurrección, recibiendo esa dimensión de una vida nueva, creyendo que vamos a vivir una vida nueva en el Señor, hay una complacencia de Dios, porque Dios ha confirmado esa fe, llenándonos con el Espíritu del Señor, con el Espíritu de Jesús, y hemos nacido de nuevo. Como dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y algo nuevo ha venido. Y en esa fe vamos a estar actuando el bautismo, gozándonos en el nombre del Señor por dos vidas que en la segunda juventud han experimentado a Jesucristo. Cuando ya en la edad mayor, madura de la vida, cuando ya está establecida, cuando ya está tan formada como para muchos, ya una vida casi en ruta. Dios hoy día te está dando tu corazón. Esa vida antigua ya no tiene corazón. Es la vida. Sin embargo, nuevo sí, que Dios Cristo te habló en este momento para ayudarnos. Damos gracias por Dios en el nombre del Señor. Son los dos hermanos que se van a bautizar ahora en el río Jordán. Recibe el poder de Dios. Dios te toca en este instante, porque antes del agua del bautismo ya está el poder sobre ti, labrando tu corazón. El corazón solamente Dios lo puede tocar. El corazón solamente de Dios lo puede tocar, el Espíritu de Dios. Cuando lo toca, el hombre cambia totalmente. La religión no cambia al hombre, muchos lo endurece, porque son cosas humanas que hay que cumplir, no las podemos cumplir. Nos sentimos pecadores, pero cuando Dios está, la vida es de Dios. Nueva criatura eres. De hoy en adelante nunca será la misma. Ese espíritu maligno que te ha atormentado cuando no te has sentido suficiente, comprensivo, comprendido, etc. Estás bendecida por el poder del Señor. El agrado, la misma vida abundante de Jesús es la que hay en tu propia vida. Sujeto, ¿no? Porque hay un poquito de lodo en la escalera. Aquí hay poca agua. Más adentro, sí. Más para adentro. Uy, peces. El bautismo de Pedro, de los pecadores. Primero Pedro, ¿no? Bueno. Sí. ¿Y el reloj? Aquí es suficiente agua. ¿El reloj de Pedro? Pedro, el reloj está... No, es para la agua. Vale. Gloria a Venga, Dios. Alicia. Padre, gracias. No tiene problema de espalda, nada, ¿no? Sí, que me ayudes un poquito así, ¿vale? Porque hay poca agua, ¿vale? Que Dios te da un eje para atrás. Sí. ¿O quiere para adelante? Da lo mismo. A mí no me importa si es para adelante o para atrás, no me importa. No tiene ninguna importancia. Amén. Ahí, ponga sus manitos así. Padre Santo, En nombre de Jesús. como siervo de Jesucristo, según la fe personal de Alicia y su decisión de seguir a Jesús, la bautizo a Jesucristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tuve que ayudar un poco porque hay muy poca agua. No quería salirse. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Te bendecía, mamá.
Mamá, tus manos, profetizo sobre ti, tus manos son manos de bendición. No necesitas hablar para bendecir. Es la fe del Señor. Amén. Cuando pongas tus manos sobre tus hijos, cuando pongas tus manos sobre tus nietos, ten fe que estás bendiciendo, porque Jesús en ti es esperanza de gloria. Aleluya, eres hija de Dios, hija de bendición. Amén. Amén. Gracias por Alisa, Señor, que en las aguas también quedó, Señor, en un estado de melancolía y se ha acabado la tristeza. Nueva criatura eres en el poder del Señor. Alicia, cuéntale, ¿qué pasó cuando estabas allá arriba? Parece que eran secretas, ¿eh? Espera que yo ya vengo, yo la ayudo aquí. Okay, espera aquí. Alicia, espera aquí, bien apoyadita así. Oh, Pedro, gracias, Señor, por Pedro. Sobre esta roca se edificará la iglesia. No necesitan buscar solución de hombre. Jesús es suficiente. Dios va a ayudar. Dios va a mandar ángeles y va a levantar soluciones. Por eso si ustedes se sienten solos, escuchen bien, esto es muy importante, Alicia. Si ustedes se sienten solos, ese hombre de Etiopía era más solo todavía, porque ni había televisión. Pero sabes, se fue con gozo porque la abundancia de Jesucristo estaba en él. Así está con Dios es poderoso. Nuestra fe dice, Dios es poderoso, Dios se encarga de todo, ¿sí o no? Él va a hacer las cosas, Él va a arreglar todo. Ahí está, Él va a hacer que haya... Uy, los pececitos me están mordiendo. ¿Hay comida aquí? Está sabroso. Precioso. Señor, entonces qué bautismo especial. Si uno se queda quieto, empiezan a morder los pies. Son pirañas, son pirañas. Son pescadores que los peces se comen al Pedro. Gracias por Pedro, Señor, porque tú estás aquí sobre nosotros confirmando este bautismo. Gracias por un cielo abierto sobre las vidas de ellos, donde tú testificas con milagros, con señales. Aleluya. Son hijos tuyos, papá. Como siervo de Jesucristo, sobre la vida de Pedro en este momento, lo bautizo según su propia decisión de seguir a Cristo y su propia fe. Te bautizo ahora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, cantamos, mamá. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano de Portugal, de gloria me ha transformado. gracias a Dios. Me ha transformado. Cantamos juntos, canta con nosotros. Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Estamos en el kibutz, el primer kibutz de aquí de Israel. Ellos utilizan la bicicleta como modo de desplazarse. Un kibutz de 100 familias. El promedio es 150 familias, la mayoría, hay 200, 100, 150. Moderno no la trae mucho, ¿no? No, amigos, todos, hay 300 kibbutz vivos, esta es la población de kibbutz. Estamos llegando a la parte vieja que la tienen como un museo, pero ellos no son todavía museo. O sea, ¿me entiendes? Siguen labrando las tiendas, sí. Qué bonito. Al lado de una A ver, aquí. Sí, vamos a acercarnos por si alguien quiere pasar. Gracias. Bien, ya les había contado que el pueblo de Israel comienza a dispersarse por el mundo cuando los romanos, después de 4 años de combatir contra los judíos que se han levantado en armas contra el emperador, destruyen el templo en el 70 después de Cristo y expulsan a los judíos de Judea. ¿Sí? Van a quedar muy poquitos, van a quedar en realidad muy poquitos, pero el grueso del pueblo de Israel es masacrado y expulsado. Y esta circunstancia es lo que conocemos universalmente como el judío errante, ¿verdad? Es un judío que se establece en todos los confines del mundo antiguo conocido, y después lo vamos a encontrar en Rusia, en África, en España, con los primeros barcos que se fueron a América, se fueron huyendo de España, también muchos judíos, en fin. El caso es que el judío comienza a padecer inicialmente la persecución romana, y cuando los romanos persiguen a los judíos, para los romanos el cristiano es tan judío como los judíos, los persigue a los dos. Nerón no hace diferencia, Nerón no distingue, ¿sí?, entre uno y otro. En el 64 se da por ensañarse contra los cristianos y los judíos, pero posteriormente el imperio romano se va a convertir al cristianismo. Estamos hablando del siglo IV, Constantino el Grande, y cuando el imperio es cristiano empiezan a perseguir a los judíos, ¿sí? Empiezan a perseguir a los judíos. Y comienza esta tragedia terrible de endilgarle al pueblo de Israel el título de deicida, ¿sí?, los que asesinan a Dios. Con el tiempo, pues, las cosas llegan a una situación terrible. El pueblo de Israel, pues, es poco menos que satánico. En algunos países del mundo se les considera que tienen ritos extraños, y todo se distorsiona. Por ejemplo, la fiesta del panásimo que aparece en los evangelios, que es la cena pascual de los judíos. El panásimo es un pan de pobre que se cose sin levadura, porque no dio tiempo a leudar la masa cuando salieron de Egipto, y Dios les dice: comerás un pan que no leude, para que recuerdes que saliste apresuradamente de Egipto. Pues se corría la voz que llegaba la Pascua, que los judíos secuestraban niños cristianos para sacarles la sangre y amasar el pan de la Pascua con la sangre de niños cristianos. Y salían los cosacos, por ejemplo, esto lo hacían en Rusia, a cortarle la cabeza a los judíos en los pueblos. Esto condujo, estoy yendo al final, porque esto sucedió a finales del siglo XIX en Rusia, los pogroms. Pero ya después de 2000 años de pasar estas terribles vejaciones, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo paranoico, enfermo de desconfianza, cerrado en sí mismo, en sus comunidades donde estuvieron. Y ya ves, se hablaba de la judería aquí y la judería allá, vivían
encerraditos en ellos, esperando el próximo golpe, que en el mejor de los casos era una expulsión y en el peor de los casos era morir en la hoguera, porque los judíos no murieron en la peste que se llevó a miles de cristianos. Y era, ya les dije, era que los judíos se lavaban las manos, ¿sí? Por obligación antes de comer. Ellos tampoco sabían, los judíos no sabían nada de bacterias, pero se lavaban las manos. Bueno, estas son tragedias terribles. Cuando estuve en Venezuela, mi hija menor, en el pueblo donde yo estaba, yo daba clases de turismo y estuvimos un tiempo en un pueblo en los Andes, en Mérida, en Venezuela. Y mi hija iba al colegio, lo que había así bueno era un colegio católico de primaria. Estamos entrando al kibutz. Estamos al lado de la iniciación del río Jordán. Hay unos cuantos kibutz, 300 solamente. De esto pasaron a este tipo de vivienda. ¿Sí? Vemos la carpa, la tienda de campaña, luego las cabañas en forma... Los hombres vivían como en una barraca militar en un lado y las mujeres como en el otro lado, aquí. Luego pasan las familias ya a esta etapa. Hoy día los solteros viven ahí. Cada vez que mejora la vivienda, el más veterano la recibe y se van movilizando, ¿sí? Se van movilizando. Las parejas jóvenes pasan a donde estaban los veteranos y los solteros pasan a donde estaban antes las parejas jóvenes, ¿sí? Hoy día aquí vean, esos son hijos o nietos, ¿sí? Viven aquí, ya no vive aquí el veterano está viviendo en la vivienda más bonita hoy día. Tienen sus propias guarderías infantiles y su primaria. Primaria también. Sí. La secundaria es regional. Vamos a pegarnos un poquito más al camino, por favor. Pablo, no le metas la muleta a una bicicleta. La rueda te mete ahí. Aquí, uno menos. Mira la granada, ¿lo visto? Las granadas. ¿Habías visto eso? En árbol no. Un bonito árbol. Sí. Hombre, mira qué cosa. Estamos entrando a un kibutz. Mira lo que crece. ¿Qué cosa? Parecen unas batatas, ¿ah? Creo que viene una bicicleta. ¿Y la creencia de esa gente? Si lo que hicieron esta gente no existiría, ¿sabes? Es lo que establecieron en Israel, ¿ah? Ellos absorbieron una gran cantidad de inmigrantes. Sí. Los ingleses no dejaban entrar judíos sobrevivientes de los campos de concentración. Fue eso terrible, ¿ah? El libro, el barco de Éxodo, todo eso. Entonces, cuando ellos conseguían meter en la madrugada un barco, bajaban rápido a los pasajeros y los vestían como kibutzikim, se llama, de kibutz, así, de kaki, que se vestían ellos, y los metían en las casas de los kibutz de todo el país. Mira. Y los ingleses no sabían quién es quién, no sabían quién es quién. Terrible lo inglés, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salían de los campos de concentración, no sabían dónde irse. Muchos vinieron aquí y los ingleses no dejaban que entraran aquí. Estaban presionados por los árabes. Claro, presionados por los árabes, claro. Pero qué tierras, ¿ah? ¿Verdad? ¿Quién se cayó? No, está bien. Está pesado. Una vez ahí en Nazaret. Vamos a ver. Los últimos están bajando. ¿Y Mari Carmen?
Sector aseo, ya viene la última por aquí. Faltan tres. Carlos está en el baño. ¿Carlos está en el baño? No, está bajando. Contra eso no hay. Aparte la vida. Para resguardarse aquella zona nada más. Pero quería mostrarles, vamos, para que vayan viendo el área del foro. Podemos ver vestigios de los mosaicos que revestían los caminos de la ciudad. Era una ciudad imponente y tienen que olvidarse un poco de Judea. Tienen que olvidarse un poco de Judea. En realidad estas ciudades fueron construidas para contener el avance de los pueblos de Oriente en las fronteras del Imperio Romano, sobre todo los partos. Se construyen 10 polis, 10 ciudades romanas, y se les va a dar el nombre de Decápolis, las 10 ciudades romanas. Una de ellas es Beit Shean, es la única que está en territorio bíblico. Las demás están fuera, como Filadelfia en Jordania y Esquitópolis y otras ciudades. Es la muestra clara de quién manda aquí en tiempos de Jesús. ¿Sí? Manda el imperio, y el imperio tiene un poder, y el poder se manifiesta en estas columnas, en estas obras, y en trasladar el espíritu de Roma a las provincias, con su teatro, véanlo allá. El de Keisaria está en mejor estado porque está restaurado, ¿verdad? El foro, cerca de los templos, donde se reunía la población para discutir cuestiones de la comunidad, y las calles principales de la ciudad, las áreas de baños públicos y de aseo, ¿sí? Ya las vamos a visitar. No estamos 15 todavía, ¿no? No, tan lentamente bajando. No, tú estás por aquí. Tenemos que ir urgente a la sombra. Sí. Seguimos. Sí, seguimos. Estas eran las calles de Roma. Es que José se mete tanto en sacar fotos que se pierde esto de estar escuchando, ¿verdad? Pero bueno, cada uno con lo suyo. Acantarillado de Roma. Ahora, antes de ir a la sombra, tengo que mostrarles. Vengan, por favor. ¿Recuerdan que ayer les hablé del tel? De lo que es un tel. Es un montículo de tierra muy inocente, en cuyo corazón está enterrada una ciudad milenaria. Los arqueólogos saben que el tel es un tel y no una montaña, no un monte natural, porque está donde no debería estar, un monte, ¿verdad? No le corresponde a la topografía, sobresale enormemente y la vegetación es muy baja. Es una vegetación, vean, y de alguno que otro lugar brota un pedazo de muralla o un trozo de templo. Ahí está enterrada la Beit Shean filistea, de la que se nos relata unos 3000 años, hace 3000 años, el relato del rey Saúl con su muerte en el Gilboa. Eso lo vamos a hablar en cuanto estemos en la sombra, pero sepan que esa es la ciudad milenaria y los romanos extienden su ciudad alrededor. Esta tiene 2000 años, aquella 3000 y más. Aquella 3000 y más. Historia. Debajo de ese monte hay una ciudad. Las piedras hablaran. Sí. Vean, aquí se ve la exquisitez con que vivían los romanos. Las áreas públicas les daban muchísima importancia a las áreas públicas. Todas las ciudades, lástima que no estamos todos,
Pero se están tardando. Dos no van a bajar, No, hay 4 que no bajan, que están sentados allá. Ah, ¿no quieren bajar? No, Carlitos no puede. Ah, ok, perfecto. Entonces, José, no te vas a enterar. Que haga fotos. La cosa es que le va a contar a la gente de la foto. Claro. sí. Fíjense, pan y circo. Eso era lo que le daba Pan y circo. el emperador o el senado al pueblo para mantenerlos callados. ¿Sí? Cuando se dice pan, era que el emperador, el senado, compraban, importaban trigo o producían trigo y lo vendían al pueblo casi a precio de costo. Solo a los ciudadanos romanos se les vendía el trigo prácticamente regalado y luego podían entrar libremente a las funciones del Coliseo a ver cómo se masacran gladiadores entre ellos y cómo le despedazan un león o un oso. Y volvían después de tanto gritar, volvían a la casa, a nadie se le ocurría que el César y el Senado los tiene explotados y aquello era un desastre. Bien, el caso es que una ciudad romana tiene templos, tiene plazas para la reunión de asambleas de la comunidad, funciona en forma autónoma, como la polis griega, ¿sí? Tiene su teatro para el entretenimiento, tiene su templo para el culto y tiene sus instalaciones para el aseo personal, que era sumamente importante. Y luego la majestuosidad de lo que se llama el cardo, que es la calle principal, de ahí sale cardinal o cardíaco, ¿sí? Cardinal, lo más importante, y del cardo salían las pequeñas calles laterales. El cardo Esta es una ciudad romana. Era construido con una calle descubierta para carretas y peatones y bestias y 2 pórticos techados desde las columnas hacia el lado con vigas de madera y tejas, ¿sí? Y el pórtico servía también para el comercio. Aquí se podía caminar a la sombra y si era inviernos, resguardados de la lluvia. Un pórtico de este lado y un pórtico del otro lado, que aquí no se ha conservado, se ve mejor aquí. Y la exquisitez, vean, esto no es para bestias, esto es ya el paseo peatonal del pórtico, ¿sí? Muy bien, vamos por aquí, por favor. Aquí caminaron. Caminando sobre historia, pues. Esta es la ciudad de los romanos, ¿no? Sí. Tiene 2000 años. No, porque esto lo consiguieron los romanos para que ellos vivían. Para manifestar el imperio romano. Los romanos claro, que en el tiempo que se estaba fue los romanos. Vean, aquí se han conservado los mosaicos auténticos de hace 2000 años. Las piedras no estaban desnudas, tenían un fresco que revestía a base de cal y sobre las paredes se pintaba. ¿Sí? Lo vamos a ver en Masada, realmente exquisito, precioso, no se conserva en todas partes. ¿Sí? Estas áreas de aquí, que vemos aquí, están dedicadas al culto y al mercado. ¿Sí? Nosotros vamos ahora áreas de culto y mercado. El aseo personal, porque realmente es revolucionario. Y vamos a buscar una sombra para comenzar a conversar sobre... Primero que usó un spa, ¿quién era? ¿Quién lo dijo? Pero esto de tratamiento, que en la vida que están fue el primero. ¿Quién era mamá? ¿Quién? El primer spa que hiciste. No sé. Cuando hablábamos ayer de los romanos y de los turcos, pero yo creo que lo dijimos bromeando. Sí. Que igual era verdad, pero vamos, no.
Por ejemplo, Cleopatra, ellos tenían sus pasos, ¿no? Bañaban en leche. Los Cleopatras. Claro, yo creo que es tan antiguo como la civilización. ¡Ay, qué rico! Ay, qué rico. Aquí está rico. Sí. Aquí también se ve, no sé si Esos son los baños del pueblo. Mira cómo hicieron al que lo pasa bien ahí, de rojo. ¿Cómo le dejaban? Los masajes. Estamos en la sala de baños que tenía la ciudad de Chile. Me gustaría a mí pasar por allí. No, pues este no me interesa. El último se da la Costumbre de Este ni el segundo tampoco. asearse. Este los Empieza por ahí. Primero, porque No, pero este no me gusta. Para la piel, Me gustaría aquí. para el cuerpo. Bueno, peluquería sí. También. No sé qué más. Estos dos me Para quitarían. el cabello. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña introducción. En realidad hemos dado un recorrido para aprovechar que llegamos, tomamos el sol y estamos así. Convendría que empezáramos a hablar allá, pero hace mucho sol. Vamos a hablar aquí en los baños, que va a ser el tema final que vamos a abordar. Básicamente Roma era una polis que va a querer imitar el sistema de las polis griegas. Sin embargo, los romanos, los primeros romanos, resultaron ser un tanto más bárbaros que los griegos para aplicar un sistema de democracia ejemplar como tenían, por ejemplo, Atenas, ¿verdad? Pero siempre fue su lucero buscar el modelo griego. ¿Por qué? Los griegos tenían ciudades, polis, en Sicilia, por ejemplo, ¿verdad? En Italia habían ciudades polis griegas y es la época en que los griegos son poderosos y Roma es apenas una ciudad polis. Posteriormente, ¿sí?, los romanos van a organizarse desde el punto de vista militar y social y van a ir expandiéndose y van a surgir clases sociales. Estos ciudadanos romanos son los que les corresponden todos los beneficios que pueda reportar la polis romana. En el momento en que empiezan a expandirse, se fundan ciudades, ¿sí?, pero esas ciudades están habitadas inicialmente por veteranos del ejército de las legiones romanas y por ciudadanos romanos. Inicialmente comienzan a expandirse por la península itálica y las poblaciones que fueron sometidas en la península itálica con un derramamiento de sangre enorme, unos 300 años antes de Jesús comienza este proceso. A estas personas no se les van a dar los derechos que tenía un ciudadano romano, ¿sí? Se les va a considerar ciudadanos de segunda categoría, aunque están en la península itálica. Es muy importante esto porque tenemos la ilusión óptica de que todo el que vivía en la península itálica era Roma, y no es así. Roma sigue siendo una ciudad colosal, enorme, que irradia su poder hacia el occidente y hacia el oriente. Entre estas clases sociales estaban los senadores, que se van a autodenominar optimates, es decir, nosotros somos los mejores. Y los que no son senadores, es decir, el plebeyo, es llamado popular. Los populares y los optimates van a ir a un choque de intereses contrarios que los lleva a guerras civiles realmente cruentas, porque los representantes de los populares, que eran los tribunos de la asamblea popular, le reclaman a los senadores, ¿sí?, mejores condiciones de vida para los populares
y acceso al poder. ¿Por qué acceso al poder? Porque estos optimates eran muy astutos. Ellos nombraban jueces a su gente, de modo y manera de que si ellos querían adueñarse de la tierra de un pequeño productor y había un pleito judicial, los jueces favorecían siempre a los más poderosos. Ellos nombraban 2 cónsules y estos 2 cónsules se alternaban en el poder máximo militar y político de la polis, y esos cónsules venían de los optimates. Vamos a ver un proceso por el cual en algún momento alguno de esos cónsules va a venir de los populares, y es una revolución esto, uno de los logros, de los pocos logros de esas guerras civiles, pero eventualmente el sistema colapsa. Es decir, los senadores, por su rapiña, terminan por hacer colapsar el sistema, el pueblo está descontento y surge la figura, no voy a hablar de triunviratos y cosas porque para no entrar en detalles, surge la figura del imperator hacia el año 40 a.C. El imperator, ¿sí?, es aquel que asume todos los poderes del Senado, dejándoles algunas concesiones para que no se molesten, como le hicieron a Julio César anteriormente, que por tratar de favorecer a los populares y quitarle, privarle al Senado poderes, fue asesinado a puñaladas por Brutus y otros en el Senado. Ese tipo de intrigas consigue detenerlas Octaviano. Octaviano va a ser el primer imperator, el primer emperador que asume todos los poderes y es reconocido como dictator cuando la palabra no tenía connotaciones negativas, simplemente él decretaba lo que había que hacer. No necesitaba consultar al Senado, aunque César Augusto, así se mandó a llamar Octaviano, César Augusto le decía al Senado, se reunía con ellos y le decía: miren, por respeto a ustedes, les voy a decir que en esto y en esto voy a hacer lo que me da la gana. Ay, gracias por tomarnos en cuenta, imperator. No hay por qué. Se iba él a su palacio y ellos se iban a su mansión. ¿Sí? Pues bien, el cargo de cónsul anteriormente y el de imperator había que ganárselo. Había que ganárselo. No había tal cosa vitalicio. Y eso suponía que el cónsul salía con un ejército inicialmente compuesto por legionarios, ya voy a terminar, legionarios o soldados reclutados solo de los ciudadanos romanos. Nadie más formaba parte de este ejército que los ciudadanos romanos. Claro, esto era una carga pesadísima para el pueblo de Roma, que ya deja de ser solo la polis, ahora también son los pueblos de la península itálica que aportan reclutas, pero no es suficiente cuando el imperio crece y crece. Y cuando crece, este ejército va a utilizar mercenarios. Entre los pueblos sometidos se va a permitir lo que se llama las legiones auxiliares. ¿Sí? Había las legiones de infantería, había las legiones de caballería y las auxiliares, que eran tropas de las provincias conquistadas, celtas, tracios, ibéricos, ¿sí?, germanos, que por un sueldo y la promesa de 25 años de servicio de recibir la ciudadanía romana y beneficios de veteranía, tierras y otras cosas, pues se sumaban al ejército imperial. Bien, aquel que se presentaba el día de la recluta, aquel ciudadano romano que se presentaba con un caballo, era caballero. Ahí nació todo esto. Los caballeros pasan a ser con el tiempo una segunda clase social después de los optimates. ¿Sí? Para ser caballero, sencillamente uno se presentaba no como lo trajo Dios al mundo, sino con un caballo.
pero con el tiempo necesitaba también 400.000 denarios, que era una fortuna. Es decir, realmente para tener ese título de nobleza tenía que tener una fortuna. Poncio Pilatos era de la orden ecuestre, de la orden de los caballeros, a la que podían tener acceso no solo ciudadanos romanos con el tiempo, sino también prósperos comerciantes, hombres de negocios que empezaron a intermediar entre Roma y las provincias conquistadas. Cuando Roma conquistaba una provincia, imponía un impuesto. ¿Quién cobraba el impuesto? Una compañía subcontratada en Roma, y se le decía: mira, tú, que eres amigo y estás entre nuestro, eres caballero, te damos esa concesión. A nosotros nos interesa que nos traigas de esa provincia 5 millones de denarios al año, lo demás es tuyo. Y él se iba con su gente y podía usar a las legiones para entrarle a la casa al que no pagaba y amenazarlo hasta de muerte. Y despojarlo de lo que tenía, si de verdad no podía pagar, embargarle todo lo que tenía. Por eso eran tan odiados los cobradores de impuestos. Bien, Roma no va a la guerra por necesidad o como defensa propia por haber sido atacada. Roma va a la guerra sencillamente por un afán expansionista. Y estas guerras, con técnicas de combate que van a sorprender al mundo en estas legiones, que eran comandadas por un legado, cada legión era comandada por un legado, que era el general de la legión, y estaba secundado por tribunos, que eran los oficiales que seguían en el rango, y seguían luego los centuriones. Para ser centurión por lo menos había que ser caballero, de la orden segunda, el del ecuestre. Con el tiempo eso también varió, hubo centuriones de las provincias. Estos ejércitos tenían armas de guerra capaces de derribar murallas, tenían una manera de presentarse a combate en forma blindada con los escudos, ¿sí? Mientras las caballerías atacaban por los flancos, y unas técnicas de combate realmente interesantes que consiguieron que Roma llegase hasta Siria, ¿verdad?, y Judea, y hasta Inglaterra por el occidente, pasando por las Galias y la península ibérica. Básicamente el imperio romano era un imperio corrupto, era un imperio malvado, era un imperio injusto, y asombra que siendo ateo haya durado tanto. Duró tanto, dicen, precisamente por ser tan inclementes en la aplicación de su poder. Corrupto en cuanto que invadían una provincia, mandaban a detectar cuáles eran los elementos de nobleza en esa provincia, quiénes eran los nobles de esa provincia, y a esos nobles, y preferiblemente de oposición al gobernante destronado, se les daban concesiones enormes de comercio y de bienestar para sobornarlos y ganárselos para Roma. El que no quería, como los judíos, guillotina con eso. Espartaco se les levantó, la gran revuelta de los esclavos, miles de crucificados. Castigos terribles para aquellos que se rebelaban contra el César. La crucifixión, ¿sí?, que la tomaron ellos de los persas, la perfeccionaron y la volvieron un castigo para acabar con los que se levantan contra el César. Les adelanto ya que los dos que mueren al lado de Jesús no pueden ser ladrones, porque por robar no se va a la cruz, se va a la cruz solo por levantarse contra el César. Así que los dos que están muriendo con Jesús son celotes, guerrilleros judíos, que para el texto evangélico aparecen como malhechores. Vean que 3 evangelistas los llaman malhechores, no ladrones. Malhechor para los romanos es aquel que les hace guerrilla
Y eso les explica pues qué terribles eran ellos. Cada ciudad, cada provincia, en el camino real había un montículo donde ellos ponían las estacas gruesas de madera verticales y siempre había alguien ahí colgado pudriéndose para que sirva de ejemplo a los que pasan en toda la cuenca del Mediterráneo, porque llegan hasta África. ¿Sí? Cartago la vencen, todo eso lo ocupa Roma. Muy bien. Habían provincias imperiales con el tiempo y provincias senatoriales. Para que los senadores no lo asesinen, Augusto, que fue el primer emperador, por eso me detengo en Augusto, que también fue el emperador cuando nació Jesús, Augusto le deja provincias para que sean administradas directamente por el Senado y se llenen ellos de dinero. Ellos exportaban su vino, su aceite de oliva y su lana. Y recibían, o sea, obligaban a las provincias a comprarle esto, se apoderaban de grandes extensiones de tierra y recibían a cambio los impuestos también, sumándose a todo eso, los impuestos de esas provincias. El emperador a partir de Augusto empezó a tener sus propias provincias, provincias imperiales, y nombró procuradores para que le administren en nombre de él, no del Senado, esas provincias. Uno de esos procuradores, ya dijimos, era Poncio Pilato. El gobernador estaba en Siria, en Antioquía, en el caso nuestro. Para ser gobernador había que ser procónsul. Un procónsul era un excónsul de la nobleza suprema. Y estos eran enviados a zonas realmente muy ricas a saquear unos años y volver a vivir en las mansiones prácticamente como reyes. A eso se reducía todo. Los que querían quedarse a vivir en las provincias tenían estas ciudades, que tenían funciones militares, ¿sí?, cerca de las fronteras, pero también no escatimaban esfuerzo para que el romano que viviese aquí viviese bien. Ellos fueron los que le abrieron caminos al mundo antiguo occidental.